Continuamos con su programa Gente de Aquí, el espacio de los emprendedores. Vamos a escuchar de un personaje muy querido también acá de Guanare, como es el doctor Miguel Eduardo Gómez, un testimonial breve sobre el perfil y trayectoria del profesor Antonio Cañizales Ortiz. El profesor Antonio Cañizales Ortiz es una de las personas más emblemáticas de nuestra guanareñidad. Con el profesor Antonio Cañizales yo tuve la oportunidad de ser su alumno cuando él impartía su instrucción en nuestro emblemático convento de San Francisco, hoy Liceo José Vicente de Hunda. Antonio Cañizales es un hombre polifacético, es un maestro, un artista plástico, un creativo, un cultor popular que ha llevado a Guanare en sus lienzos, en sus pinturas y le ha dado una proyección nacional como internacional. Antonio es un maestro, como lo dije anteriormente, de la técnica de la acuarela, de los pinceles, del óleo, y ha hecho y ha sido promotor en exposiciones tanto individuales como colectivas, desde su cargo que desempeñó en el Consejo Municipal de Guanare, donde también tuvo una figuración muy extraordinaria en el cuatricentenario de nuestra ciudad, por cuanto fue Antonio el encargado de diseñar los afiches, los programas de esta programación que se llevó a cabo en nuestro año cuatricentenario en el 1991. Por eso, en la oportunidad que Antonio Cañizales tiene de comunicarse con nuestro conglomerado guanareño, para mí es una satisfacción dar este pequeño testimonio de este hombre que, como ha definido Guanare nuestro poeta José Joaquín Burgo, Guanare es piedra luz, igual que Antonio, tiene la perennidad de la piedra y tiene la luminosidad de este sol y esta luz que nos ilumina diariamente. Continuamos después de este hermoso testimonial para seguir hablando, conversando con el profesor Antonio Cañizales, quien hoy nos honra con su presencia en este estudio. Profesor, su carrera como educador. Usted fue un hombre que marcó pues toda una generación en la formación a nivel de secundaria, en el Liceo Hunda, en el Colegio de las Monjas, acá en Guanare, y la mayoría de los exalumnos suyos hablan de usted con mucho cariño, como un hombre que los orientó, como un hombre que los guió, y que muchos se inspiraron después para continuar su carrera universitaria sobre los cimientos que usted hizo durante su formación en la parte de secundaria. ¿Cómo ha sido, cómo ve usted esa experiencia como educador? Esa experiencia la adquirí en las aulas del Liceo José Vicente de Hunda. Tuve ahí la oportunidad de llegar en 1951, 16 de septiembre de 1951. Comenzamos allí por una lucha para organizar el liceo, porque el liceo no tenía todas las comodidades que necesitaba. Allí encontré un grupo de alumnos, de personas, de muchachos, de muchachas, que tenían ansias de saber, que se preocupaban por seguir sus estudios con precisión, con cariño y con alta responsabilidad. Hicimos muchas cosas buenas en el liceo. Hubo una campaña dirigida a los exalumnos y personas amigas del liceo, a los laboratorios en Venezuela, porque no encontramos microscopio. Y pedimos pues la ayuda para que el laboratorio de biología pudiera tener los incentivos necesarios. Pasaron unos 2 meses, recibimos un total de 26 microscopios de alta calidad, láminas, portaobjetos, vasos de precipitado, rejillas de amianto, mecheros de alcohol, bueno, todo lo que necesitaba un laboratorio.
Allí pues se abrió una clase de práctica, se designaron los preparadores y aquello marchaba con una gran responsabilidad y un gran incentivo para los alumnos. Además, el liceo pues contaba con otras actividades, las actividades culturales, el periodismo. Ya la gente los lunes, los representantes amanecían en la puerta del liceo al abrirlo. La gente penetraba allí y se distraía un gran rato leyendo los tantos periódicos murales que el alumnado con sus profesores guías elaboraban. Había un orfeón extraordinario de 30 voces que tenían pues muchas actividades. Se hacían los actos culturales todos los viernes a las 3 de la tarde. Allí se presentaban cantantes, quienes tocaban guitarra, poesía. Presentábamos personajes como César Escalona, que fue un personaje que llegó aquí a Guanare y que interpretaba con un serrucho piezas musicales. Y así por el estilo, pues. Había una biblioteca que los alumnos la mantenían abierta durante la noche. El doctor Rafael Parra, el doctor José Francisco Colmenares atendían esa biblioteca. Y allí pues la gente y los alumnos iban a hacer sus trabajos. Una gran biblioteca. Qué bueno. Profesor, usted es una persona que se ha distinguido por sus habilidades artísticas, por el dibujo, por la pintura. Muchos alumnos dicen que una de las cuestiones apasionantes de su dedicación como docente era precisamente el adornar con mucha presencia suya, aporte suyo personal, las clases con esa habilidad de dibujo. Usted daba clases de biología y he escuchado a muchos que hoy son médicos, que son bioanalistas, que están en el área de la salud, que dicen: yo estudié medicina porque el profesor Cañizales en su cátedra me inspiró a estudiar medicina. ¿Cómo se siente usted, pues, y cuál es ese aporte que usted siente que le ha dado la educación acá en Guanare? Comienzo por decirte que eliminamos la tiza de los pizarrones. Y había un equipo de muchachos que se encargaban de forrar el pizarrón en papel bond. Y yo entonces usaba marcadores. Vamos a poner un ejemplo. Hoy toca la clase de hongo. Bueno, allí se escribía la palabra hongo y se empezaba a hacer el dibujo de los hongos y se empezaban a ver sus partes gráficas con sus colores respectivos. Y los alumnos iban tomando aquello con mucho cuidado, lo iban observando, que era lo más importante, que no se les estaba dando una teoría, se les estaba dando una práctica visual. Eso es un gran resultado. Los alumnos al final, ellos ganaban dos cosas: veían la materia gráfica y podían llevar esos documentos, los podían llevar a su casa y reunirse, colocarlos ahí en una pared y repetir sus clases por ese método que se le estaba dando. Profesor Cañizales, en esa experiencia vital suya como profesor del Liceo José Vicente de Hunda, en esos años luminosos de nuestra querida casa de estudios, ¿con qué directores usted compartió y con qué profesores también estuvo conviviendo en las diferentes cátedras que formaban pues el pensum de estudio de esa educación secundaria tan importante para los jóvenes guanareños? Para esa época o ese momento conviví con muchos profesores de alta calidad. El director, el profesor Rafael Sequera Querales, que venía del estado Lara, era un hombre muy versado en su materia de literatura. Trabajé con un personaje bastante instruido, era una especie de enciclopedia, el doctor Pedro Luis Arcílago. Hablaba varios idiomas, daba matemáticas, tenía un pensum de
de enseñanza bastante nutrido. Estaba el profesor Rodríguez Lara, que daba educación artística maravillosa. Pedro Rodríguez Alzuro daba matemática. Había muchos. Amparo García tenía sus clases muy bien organizadas. El profesor Jeremías Núñez, el profesor Rafael Agüín. Bueno, aquello era un cúmulo de personas que tenían un conocimiento perfecto de la enseñanza y de la responsabilidad que eso involucraba. Aquellas personas eran dignas o son dignas de recordarse con cariño y con respeto porque dieron mucho en su fruto de enseñanza. Exactamente, profesor. Muchos de ellos me dieron clase y bueno, siempre tenemos una admiración especial por ellos. Profesor Cañizales, ese mundo cultural guanareño que se destaca en nuestra historia, ¿cree usted que tuvo mucha influencia la presencia desde el año 1825 del Liceo José Vicente de Hunda con su primer rector, el mismo Monseñor Hunda, en la época de la independencia? Claro, el Liceo Hunda viene a convertirse en una especie de radiador de luz, la luz de la enseñanza. Sí, claro, tuvo bajas, pero tuvo también momentos en que se recuperó. Es tanto que cuando ya estaba bien formado el liceo, constituía como una especie de universidad. Allí había enseñanza bastante importante y se hacía con tanto cariño. Y toda aquella playa de profesores, ya en los últimos meses o años que yo estuve en el liceo, allí contábamos con profesores también, Pedro Anzoátegui, José Narciso Rodríguez, nuestro apreciado Popi cariñosamente, Félix Vargas. Bueno, había muchísimos profesores que estaban allí pendientes de la materia, pendientes de la conducta, pendientes de la enseñanza del alumno. Es decir, el Liceo Hunda se convirtió en una pequeña universidad y quizás por eso, por añadidura de eso, a Guanare se le llamó en una época la Atenea de los Llanos. Así es, eso es verdad. Bueno, estamos conversando con el profesor Antonio Cañizales Ortiz, haciendo una remembranza de nuestra Guanare, de nuestra historia, sobre todo en el área educativa, que es donde el profesor Cañizales ha tenido una gran presencia en lo que es la formación de los jóvenes guanareños. También, profesor, usted ha sido partícipe de todo ese movimiento cultural guanareño y se ha destacado en las artes plásticas, pero vamos a dejar pendiente eso para el próximo segmento y vamos a un pequeño compromiso publicitario y ya regresamos.